Pues el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. ¿Cuántos recuerdan que hemos cerrado una serie antes que se llamaba cómo? Vale. Campamento militar. Muy bien. Pues vamos a comenzar un nuevo ciclo que se llama Una Esperanza Viva. ¿Cuántos de aquí saben que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús? Aleluya. Pues de eso se trata y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Así que vamos a meternos directamente en el texto que nos ocupa. Te voy a pedir que estés muy atento. Le decía a los hermanos en las rozas, yo no sé cuántos de aquí han tenido la oportunidad de probar una granada. No una granada de mano de las que explotan, digo de las que explotan de sabor en la boca. ¿Las habéis probado? Sí. Las granadas, a veces la abres y hay unos granitos maravillosos, unas perlas rojitas, ¿verdad? Como rubíes, que están deliciosas. Pues en esta mañana vamos a adentrarnos en la Escritura con esa actitud, con ese espíritu, ¿vale? Vamos a entrar en la palabra y vamos a degustar cada renglón, cada texto de esta porción del Nuevo Testamento que vamos a leer. Entonces te voy a pedir que estés muy atento a lo que vamos a leer. Si tienes una Biblia, una aplicación móvil, mientras predico sería bueno que vayas viendo los textos porque te va a ayudar a visualizar de una forma más clara lo que vamos a estar viendo, que es un tema maravilloso. Me ha estado ministrando mucho este tiempo preparando este sermón, porque es bueno recordar justamente eso, que tenemos una esperanza viva. Y vamos a estar hablando también de lo que es una esperanza muerta. Si hay una esperanza viva, parece lógico y razonable que haya una esperanza muerta. Vamos a leer el texto que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. ¿Vale? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 12. Y dice así, en la nueva versión internacional en lengua castellana. Porque si tienes la Reina Valera igual te suena un poquito diferente, pero bueno, en síntesis es lo mismo. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo. Que ya podemos hacer un alto en el camino. Podemos parar un momento para entender qué estamos leyendo. Cuando Pedro escribe esta carta universal a las iglesias, primero que nada hace mención a su carácter apostólico. Y es una manera de despertar, de alertar a la iglesia de que el contenido de esa carta es un contenido apostólico. Es un contenido que viene inspirado directamente de Dios, porque apóstol significa enviado de Dios. Cuando los creyentes recibieron esta carta, lo primero que leen es Pedro, apóstol de Jesucristo. E inmediatamente las orejas se ponen así, como la de los inmediatamente cuidado, porque lo que vamos a leer tenemos la certeza y la seguridad de que es palabra de Dios. Amén. Muy bien, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en vosotros la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación.
Los profetas que anunciaron la gracia reservada para nosotros estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que os servían a vosotros. Hablaban de las cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos sometemos a tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a comprender la profundidad de lo que tú quieres ministrarnos en este día. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra fluya, ungida por el Espíritu Santo. Que los corazones sean abiertos, que las mentes sean abiertas, que nos des un entendimiento nuevo de lo que dice tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues, ¿sabes? Me encanta cómo comienza esta carta. No solamente por lo que he dicho al principio sobre esta cuestión apostólica, sino porque lo primero que hace el apóstol Pedro en este caso es despertar nuestro interés con toda una secuencia de algunas cuestiones profundamente teológicas. Mira, lo más difícil, lo más complicado a la hora de escribir una carta es que hoy en día quizás no se escriben tantas cartas como en nuestros tiempos, los tiempos mozos, cuando las cartas solían a tinta y a papel, de imprenta. Ahora no huelen a nada porque van por correo electrónico, van por tal, pero se pueden escribir cartas y lo más difícil normalmente es iniciar la carta, comenzar la carta, quizá el prólogo, cómo te adentras en el tema que quieres tratar. Y lo más difícil también es concluir la carta, cerrar el mensaje que quieres transmitir. Pasa lo mismo con una prédica y sucede lo mismo, aquí está Johnny que quizá no lo puede afirmar, con los que pilotan aviones. Lo más difícil, según los pilotos, según la aeronáutica, a la hora de volar, hacer volar un ingenio volador de estos, caza de estos impresionantes que vemos por ahí, lo más difícil es despegar y aterrizar. Lo más complicado. Arriba se van a encontrar problemas. El avión también puede encontrar turbulencias, una tormenta, no sé qué cosa. Pues un meteorito, no estoy en demasiada imaginación. Pero despegar y aterrizar requiere que el piloto tenga una especial pericia, una especial concentración y desde luego una habilidad a prueba de bomba para despegar la nave y aterrizarla. En este caso el apóstol Pedro comienza fuerte, comienza despertando nuestro interés y nos dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí puedes poner también España, puedes poner Inglaterra, puedes poner Ecuador, puedes poner Colombia, puedes poner Bolivia, puedes poner lo que quieras, Venezuela, ¿vale? Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre. Cuando capta nuestra atención, como he dicho, lo primero que hace es desplegar una serie de declaraciones de carácter profundamente teológicas acerca de, número uno, su plan predeterminado. ¿Sabes? Nuestro Dios no es un Dios que improvise. ¿Cuántos saben esto? Dios no es un Dios que improvise. Dios hace las cosas bien hechas, de forma premeditada, y todo comienza y concluye en Dios de una forma eficiente. Segundo, nuestra identidad como extranjeros en la dispersión, como peregrinos. ¿Cuántos saben que somos extranjeros y peregrinos en una tierra que algún día heredaremos, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos? Nuestro ADN pertenece a los cielos. Habla de nuestra privilegiada posición como elegidos de Dios y el medio que Él escoge para forjar en nosotros la obediencia al llamado de Cristo, a fin precisamente de poder ser redimidos por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Más o menos la secuencia es esta. Número uno, Él elabora un plan de redención
y nos escoge soberanamente como receptores de esta gracia. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Él envía su Santo Espíritu que nos santifica, es decir, nos aparta y nos imparte el don de la obediencia a Cristo. Número 3, esta obediencia que el Espíritu produce en nosotros nos conduce a alcanzar la redención que nos ha sido dada de antemano por medio de Jesucristo. Conviene recordar una cosa importante. ¿Cuántos de aquí saben lo que significa la palabra redención? ¿Alguien se atreve? Redención. Lenny. Has hecho así. Una mosca. ¿Redención saben lo que significa? Redención significa rescatar, pagar un precio para adquirir algo, rescatarlo, levantarlo. Yo no sé los más antiguos del lugar, aquí, no sé, en otros países imagino que igual, había lo que se llamaban casas de empeño. ¿Sabéis lo que son las casas de empeño? Era un lugar donde alguien que estaba más tieso que la mojama, como decimos por aquí, que estaba a ropera, pues ese reloj que te habían regalado, ¿verdad? Ese despertador, o ese no sé qué, pues tú lo llevabas a la tienda de empeños, el señor que hubiese ahí evaluaba el precio, lo valoraba y te daba dinerito fresco por ese reloj. Y así soltaba la pasta y tú te metías el dinero en el bolsillo y te ibas contento a casa porque, bueno, habías podido adquirir lo que necesitabas en ese momento. ¿Sabes que hay un tiempo, desde el momento que tú empeñas un objeto, legalmente tienes un tiempo para rescatarlo, para redimirlo? Es decir, llegado el caso, si resulta que el reloj te lo regaló el abuelo y es un recuerdo y tú quieres rescatarlo porque no quieres perder ese objeto, tú puedes volver legalmente a esa tienda dentro del tiempo pactado. Evidentemente te aplicarán los intereses que correspondan, pero tú puedes rescatar tu reloj. Puedes volver a recuperar, puedes volver a pagar por él para poder rescatarlo. Pues bien, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros es rescatarnos por medio del precio de la sangre que Él derramó en la cruz. El enemigo, el diablo, Satanás, adquirió un derecho legal sobre todos y cada uno de nosotros en el jardín del Edén o en el huerto del Edén. Adquirió un derecho. Y en base a ese derecho sucedió, como todos sabemos, la caída de todo el género humano. No hay justo ni siquiera uno, dice el Romanos. Ninguno de nosotros en nosotros mismos atesoramos justicia alguna. No hay justo ni siquiera uno. Todos y cada uno de nosotros en nuestra naturaleza somos hijos de desobediencia. Pero el Señor Jesucristo, en el plan eterno redentor del Padre, fue a la cruz, fue crucificado y derramó su sangre como precio a pagar por nuestro rescate. Y gracias a ese rescate es que tú y yo hoy somos libres y tenemos acceso a una esperanza viva. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, el Espíritu Santo, que según nos enseñó el Señor en Juan capítulo 16, versículo 8, nótatelo por ahí, Juan 16, 8, fue enviado al mundo para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio, provocó en nosotros, en nuestro interior, la obediencia a la fe, para que nuestro rescate sea del todo completado por medio del precio pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Los cristianos a veces pensamos que el Espíritu Santo es una exclusiva nuestra. Somos, tenemos la, ¿cómo se dice? Hay una palabra que no me sale. Tenemos el privilegio de atesorar el Espíritu Santo de forma exclusiva, ¿no? El mundo no. Pero lo que nos dice la Escritura es que el Espíritu Santo tiene varias funciones. Evidentemente ha sido enviado a la iglesia y ha sido enviado y depositado en el corazón de cada creyente. Pero lo que nos dice la Escritura también es que el Espíritu Santo fue enviado al mundo para cumplir una misión en el mundo. ¿Y cuál es esa misión? Según lo que hemos leído en Juan 16, 8, convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Esto de alguna manera nos libera en el sentido de que podemos ponernos de acuerdo con el plan de Dios
Y el Espíritu Santo nos ilumina y nos ministra y nos dirige y nos ayuda para poder compartir el mensaje del Evangelio con otros y poder hacer discípulos, pero en cualquiera de los casos quien tiene el poder y la autoridad de convencer al corazón del hombre es el Espíritu Santo. No somos ni tú ni yo. Él ha sido enviado al mundo para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo si hemos depositado nuestra fe en la persona de Jesucristo. Sigue diciendo el texto: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Hace un momento hablábamos de la cruz, hace un momento hablábamos de la redención, hace un momento hablábamos de la sangre, ahora nos está hablando de la resurrección del Cristo resucitado que salió del sepulcro para que tú y yo tengamos una esperanza viva siendo nuevas criaturas. Si el apóstol Pedro nos ilustraba al principio con los beneficios de la muerte del Señor en la cruz, ahora nos enseña acerca de los beneficios de la resurrección. ¿Ha resucitado o no ha resucitado el Señor Jesucristo? Aleluya. Nos dice que la resurrección de Cristo es el medio a través del cual Dios Padre nos ha hecho nacer de nuevo. En otras palabras, por la misma razón por la que Cristo fue puesto en la cruz, nosotros fuimos crucificados con Él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que por cuanto Cristo resucitó, tenemos esperanza de vida. Hemos resucitado juntamente con Él para una nueva vida, para una esperanza viva. Ciertamente la palabra del Maestro, aquel Nicodemo, ¿recordáis? En Juan capítulo 3, versículo 7, ¿recordáis? Nicodemo, un principal de la sinagoga, un poderoso religioso del momento, se acerca en la noche a Jesús, que está, no sabemos muy bien si está orando o qué está haciendo, se acerca y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que proviene o que no proviene de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Y en ese momento Jesús mira detrás de él y dice: ¿tú y cuántos más? Porque se les dice: Señor, sabemos. Pero la Biblia solo nos habla de que vino uno, Nicodemo. Y le dice el Señor: de cierto te digo que os es innecesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es una opción, no es algo que podamos hacer o que podamos fabricar, es algo que Dios provoca en nosotros. Pero es una necesidad, os es necesario nacer de nuevo. Si el apóstol Pedro nos ilustraba al principio esos beneficios, ahora nos habla justamente de esto, nos habla acerca del poder de la resurrección. De otra manera, según el texto que hemos leído, ¿cómo podríamos tener una esperanza viva y una herencia perpetua en Él? ¿Cómo podríamos tener una esperanza si no hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos tener una herencia espiritual si no hemos nacido del Espíritu, si seguimos viviendo en la carne? El misterio de aquellos, dice la Escritura, que son nacidos del Espíritu. Y ahí estás tú y ahí estoy yo, según Juan capítulo 1, versículo 3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Has pensado en esto alguna vez? Tenemos la idea, de alguna manera, en nuestra mente, de que todo esto que tiene que ver con el nuevo nacimiento, y de hecho incluso se nos ha enseñado que es en un momento determinado donde alguien nos invita, se hace un llamado al frente, alguien sale al frente y en ese instante nace de nuevo. Toma una decisión personal y en ese instante se produce el nuevo nacimiento. Lo que nos está diciendo el texto es que nosotros, tú y yo, no hemos sido engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Sabes una cosa? En esta lista estás excluido tú y estoy excluido yo. No es una decisión mía personal, es algo que el Espíritu de Dios provoca en mí. Es una conmoción interior donde Él me convence de justicia, de pecado y de juicio. Es donde en un momento determinado en mi vida, quizá ni siquiera yo tenía conciencia de ello, pero Él provocó una inquietud, provocó una situación interior, un despertar, que hizo que cuando la palabra de Dios vino a mi vida, produjo la vida.
porque existía la tierra, existía el medio a través del cual la esperanza podía brotar. Si no hay un obrar del Espíritu primero, no hay esperanza posible. Y lo que nos está describiendo aquí es a ti y a mí, como personas que somos extranjeros en tierra ajena, personas que hemos sido elegidos por Dios, que hemos sido redimidos, pero que a la vez nos dice que ha sido por medio del Espíritu Santo que hemos obtenido este nuevo nacimiento. Es de parte de Dios lo que acabamos de leer. Él nos hizo, literalmente, según el texto, nos hizo nacer de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo. Y aquí podemos concluir y levantar una alabanza gloriosa al Señor, porque tú y yo somos el resultado de un gran milagro. Y es bueno y necesario que lo entendamos de esa manera. No hay absolutamente nadie en la tierra que hubiera podido convencerte. No hay absolutamente nadie que lo hubiera podido hacer por una mera razón, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para aquellos que creen. Aleluya. Somos nuevas criaturas destinados a recibir una herencia eterna de parte de Dios. Es lo que nos dice, somos herederos de Dios, porque el texto continúa diciendo, para que tengamos, mira el ¿para qué? Todo esto que hemos escrito tiene una finalidad. No es sencillamente para que tú y yo nos regodeemos y vivamos una vida anodina, hueca, pasajera, no sé, sumergidos en el ocio. No, tiene un propósito. Hay un propósito para todo esto. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuál es tu esperanza? Te estoy hablando a ti que has puesto tu confianza en Cristo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Llegar a fin de mes? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tener una vida que más o menos tenga sentido? ¿Borrar el color gris de tu vida o el color negro para que tenga algo de color? ¿Tener un sentido para transitar por esta vida haciendo cosas? Tú y yo somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso. Algún día, según las promesas de Dios, habrá un cielo nuevo, luego lo veremos. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y tú y yo hemos sido llamados a ser herederos de ese reino. Indestructible, incontaminable, inmarchitable. Nadie, absolutamente nadie en el universo puede destruir el reino de Dios. Aleluya. Una esperanza viva, decía al principio, la diferencia entre una esperanza viva y una esperanza muerta. Una esperanza viva básicamente es aquella que descansa sobre la certeza de lo que está por venir. Es certeza. Es seguridad, es algo más que una esperanza muerta. Porque una esperanza muerta es aquella que se sostiene a duras penas sobre la incertidumbre y la probabilidad. Quizá, a lo mejor, a ver si hay suerte, a ver si el zodiaco, a ver si la mano, a ver si la lotería. Nuestra esperanza está basada en una certeza, en un reino indestructible reservado en los cielos para nosotros. Aleluya. Podemos tener una mente de eternidad o podemos tener una mente de temporalidad. ¿Cuál es tu mente? ¿Tu mente está proyectada a la eternidad con Cristo? Porque si tu mente está proyectada a la eternidad con Cristo, tú tienes un motor en tu vida que te hace caminar cada día de tu vida con gozo, confianza en el poder de Dios. Pero si por el contrario tu mirada está puesta en la temporalidad, aun cuando te llames cristiano y aun cuando lleves una Biblia debajo del brazo, eres digno de conmiseración. Porque va a ser muy difícil arrancar de ti un solo cántico de gozo, Señor. Imposible, inviable. Eso es lo que marca la diferencia entre una alabanza gloriosa y una alabanza natural. ¿Podemos cantar canciones? Naturalmente que sí. Podemos cantar hasta bachata, si queréis, aunque cantamos aquí en un paso doble. Claro que podemos hacerlo.
Pero la gran diferencia, aún cantando la misma canción, es cuando emana de un corazón que está lleno del gozo de una esperanza viva que está por venir y que es indestructible y que me ha sido dada a mí por gracia por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Yo soy muy pentecostal. ¡Aleluya! Jim Elliot, no sé si os suena Jim Elliot, no es el que bailaba, el de la película, Elliot, bueno, y es un dragón tampoco, creo que hay unos dibujos animados de él. Bueno, Jim Elliot fue un misionero norteamericano que perdió la vida en las selvas de Ecuador en el año 40 y pico, siglo pasado ya, evangelizando las tribus de los Waorani. Y en su diario, el 28 de octubre de 1942, escribió lo siguiente, una frase muy conocida y que se repite mucho desde los púlpitos de todo el mundo en nuestros días. Escribió: una de las grandes bendiciones del cielo es su adoración aquí en la tierra. Y dice: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Lo repito, esta es una reflexión secundaria, apúntatelo por ahí. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da la vida, el que da aquello que se le va, que no puede retener para ganar y disfrutar de aquello que de ninguna manera puede perder. El fin de nuestra redención y de nuestro renacer espiritual es alcanzar la herencia que Dios tiene reservada para nosotros. Esa es la finalidad de todo esto. Alcanzar el propósito de Dios para nosotros y para Él mismo, porque Él nos escogió para su gloria. No para nuestra gloria, no para tu gloria, para su gloria. Porque el propósito eterno de Dios, desde Génesis, desde el principio, es crecer, multiplicaos, llenar la tierra y gobernarla. El propósito de Dios era un propósito de multiplicación, de prosperidad, de bonanza y de dominio sobre su creación. Algún día el propósito de Dios se cumplirá contigo y contigo. Hace algo más de un año y medio prediqué un mensaje, en esta ocasión fue en Las Rozas, donde estuve hablando de ser herederos. Y mencioné un texto que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 17, que afirma que somos coherederos con Cristo. Y a su vez, Hebreos capítulo 1, versículo 2, afirma que el Padre constituyó como heredero de todo al Hijo. Entonces ahora yo quiero que tú hagas lo siguiente. Quiero que agarres de una mano Hebreos 1, 2 y con la otra mano agarres Romanos 8, 17. Hebreos 1, 2 afirma que el Padre hizo heredero al Hijo de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado en el trono, esperando que el último de sus enemigos sea puesto bajo el estrado de sus pies, la muerte, Él ha sido constituido como heredero de todas las cosas que existen, porque de Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero a la vez, de la otra mano, quiero que agarres fuerte Romanos 8:17, que afirma que somos coherederos con Cristo. Así que la palabra nos dice no solamente que Él es el heredero, sino que tú y yo somos coherederos con Él en todas las cosas. Teníamos un buen amigo, Pascal y yo, bueno, lo tenemos, está en el cielo ya, partido con el Señor, así que le veremos algún día. Pero recuerdo un hombre con una vida interior muy profunda y siempre le gustaba decir: algún día heredaremos todas las cosas. Lo veíamos a lo mejor en las montañas y decía: algún día esas montañas serán mías. Así que es fácil entender, por tanto, que nuestra herencia en Cristo son todas las cosas creadas y las que están también por venir. Segunda de Pedro 3:13 dice, Segunda de Pedro 3:13 es el mismo autor, pero nosotros esperamos, ojo, nosotros esperamos, ¿estamos esperando de verdad? Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Yo no sé a qué partido votas o dejas de votar, me da igual. Al final, todas estas cosas que nos enardecen y que me enardecen a mí personalmente, en la realidad son intrascendentes. Porque ciertamente
Un día, no muy tarde, según sus promesas, habrá cielos nuevos y una tierra nueva, en la que de verdad, mora la justicia. Y ahí estaremos tú y yo, juntamente con Cristo. Pero además el apóstol del Señor nos muestra que esta gloria, esta gloriosa herencia, es indestructible, incontaminable e inmarcesible, o imperecedera, como quieran llamarlo, o inmarchitable. Mientras el mundo presente, en el que nos ha tocado vivir a ti y a mí, fluctúa y convulsiona en manos de gobernantes imperfectos, el mundo por venir será eternamente perfecto, tal y como es aquel que lo gobernará con cetro de hierro. Y nosotros heredaremos ese reino de justicia. La pregunta en esta mañana, o una de las preguntas es: ¿vivimos conscientes de esto? Sé que es difícil, pero forma parte de la verdad revelada a nosotros. Es una verdad que ha sido reservada y atesorada por el Espíritu para nosotros, que ha sido escrita en los oráculos de Dios para que tú y yo nutramos nuestra alma con esta esperanza viva, que podamos enfrentar cada día sabiéndonos herederos y coherederos con Cristo. Esta palabra que estamos leyendo, este texto, nos habla también de otra cosa muy importante y muy interesante. Nos habla de fe protectora. Porque siempre ronda en nuestra cabeza: bueno, pero ¿de verdad voy a ser capaz? ¿Voy a ser capaz de llegar hasta el final? ¿Me va a acompañar la fe? Leemos que el Hijo del Hombre dice en un momento: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Mira lo que dice el texto que estamos leyendo de 1 Pedro capítulo 1. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes, escucha atentamente, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en el último tiempo. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Siguiente pregunta: ¿la fe de quién? ¿De Dios o nuestra? Dios tiene que tener fe. Somos nosotros los que tenemos que tener fe. Es nuestra fe. Pero a la vez dice que somos protegidos por el poder de Dios, mediante la fe que está en mí. ¿Me captáis? ¿De qué estamos hablando? Hay un poder celestial, hay un poder en la diestra de Dios que me protege a mí a través de algo que Dios ha sembrado en mí. En esto consiste el misterio. En esto consiste el poder de Dios, que en términos teológicos se ha traducido como la perseverancia de los santos. La intervención de un espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, que nos imparte el don de la fe y que nos anima a multiplicar esa fe, que es poder de Dios que ha sido sembrado en nosotros. ¿Para qué? Para que el poder de Dios actúe en nosotros a fin de que nosotros podamos alcanzar nuestro destino de forma fiable, eterna y segura. Bien, esta herencia está reservada en los cielos para ti. ¿Cómo? Por medio del poder de Dios que nos protege. ¿Y cómo nos protege? Mediante la fe que Él derrama en nuestros corazones. Personalmente entiendo que es una tragedia, y así es como lo vivo, porque me parece que es una tragedia que ya hace que la teología o el fundamento doctrinal de algunos cristianos nazca como la Torre de Pisa. ¿Sabes por qué la Torre de Pisa está inclinada? Porque le hicieron Pisa. A veces tenemos la convicción de que nosotros fabricamos la fe. No, es que... Y confundimos el hecho de que Dios nos haya dado la capacidad de confiar, depositar nuestra confianza en algo o en alguien con la fe que salva. La fe que salva, que nos acompaña y que nos lleva hasta alcanzar la herencia. La fe que nos lleva y nos alcanza y que nos impulsa para poder hacer discípulos, para ser eficientes en el ministerio. Sea lo que estés haciendo, proviene de la fe que proviene de Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay posibilidad de conectar con Dios de ninguna manera que no sea a través del don de la fe que Él siembra en nosotros. Así que esta perseverancia proviene del mismo Dios que nos llamó primeramente con una voz irresistible.
Yo no sé qué concepto tienes tú de Dios, pero cuando Dios habla, Dios ruge. Y cuando Dios ruge, el suelo tiembla. Cuando Dios te habla, no tengas ningún cuidado. Sabrás que es Dios el que te está hablando. No hay lugar a dudas. Cuando Dios habla, las rodillas tiemblan. Y en un momento de nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí, si verdaderamente eres discípulo de Cristo, hubo un momento en el que Dios rugió amor, rugió aceptación, puso tus ojos en la esperanza de la cruz y del sepulcro vacío, y renació la esperanza en ti por el poder de Dios. Esta fe, queridos amigos y hermanos, es una fe y es un don que es templado a fuego. Debes saberlo, y yo sé que tú ya lo sabes. También dice el texto, esto es para vosotros motivo de gran gozo, todo lo que hemos estado hablando, alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y ahora es cuando nos toca comprender y entender el porqué de cada padecimiento que experimentamos. ¿Es Dios acaso un sádico? ¿Es Dios acaso un cínico que nos da un tarro de miel con una mano y con la otra mano nos golpea con la cuchara? Dios quiere que en medio de tus circunstancias tu fe madure para ser un testigo vivo, un testimonio vivo de la misericordia, de la gracia y del poder de Dios. Olvidamos fácilmente que nuestra fe evangélica no está basada en la esperanza de una vida acomodada y placentera, sino que sabiendo que nuestra ciudadanía celestial está en los cielos, aguardamos con paciencia nuestra completa redención. Cuando nos reunamos felizmente con aquel que pagó el precio de nuestro rescate y quien perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que están por venir. Pero es el don de la fe el que nos mantiene conectados con esta esperanza y con Dios mismo, porque Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que con un corazón humilde se acercan a Él para beber de la fuente de Dios. Estoy concluyendo. Quiero hablarte del gozo de la salvación. Hay dos tipos de gozo que experimentamos normalmente en el contexto cristiano. Un gozo artificial que intentamos provocar. Entonces los músicos que estamos aquí intentamos muchas veces saber si como ¿habéis visto las bombas de agua aquellas antiguas que había en las películas del oeste? Que tenía que estar ahí, dale y dale hasta que salía el agua. Pues así nos encontramos a veces intentando crear una atmósfera de gozo en la iglesia y William está ahí con la guitarra y ¡ping! Se rompe una y ¡ping! Se rompe otra y a ver si sube esto y que no despega el avión y que no despega el avión. Hay otro gozo distinto que es el gozo espiritual, ¿verdad? Que proviene de un corazón convertido y que proviene de un corazón y de una mente consciente que tenemos una esperanza viva, de que tenemos una herencia en Cristo Jesús, una eternidad para disfrutarla con Él. Dice el texto que hemos estado leyendo, vosotros le amáis a pesar de no haberle visto. Ya es un mérito. Y aunque no le veis ahora, creéis en Él. Y os alegráis por un gozo indescriptible y glorioso. Es un gozo, Dios mío, indescriptible y glorioso. Pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. O sea, el gozo no es una sensación que surge por generación espontánea. Todo gozo tiene una razón de ser. Lo contrario sería puro emocionalismo, tendría ningún sentido. El gozo de la salvación, como he dicho, viene del conocimiento y del fuego. Saber que vamos camino de alcanzar las promesas de Dios, el camino de una esperanza viva. Yo
quiero extenderme. El texto concluye hablándonos de dos cosas importantes. Una de ellas es que hay un testimonio en el Antiguo Testamento, hay un testimonio profético en el Antiguo Testamento de aquellos que escribieron los gloriosos libros que contienen la Biblia y que ya nos hablaban proféticamente de estas cosas que habrían de acontecernos, acerca de nuestra identidad y acerca de nuestra herencia y de esta esperanza viva. Y hay otra cosa más gloriosa con la que se cierra este texto que hemos leído. Si me ayudas. Hay alguien que anhela poner los ojos en estas cosas, pero no es para ellos. ¿Sabes quiénes son? Los ángeles. Anhela estas cosas que han sido reservadas para ti, para mí, en Cristo. Hay una envidia santa en los cielos. Créeme. Hay algo que los ángeles anhelan. Hay algo que crea en el corazón de los ángeles, de los seres celestiales, admiración. Y no solamente por el niño que nació en Belén, en un pesebre. No es solamente por ese niño que se mantuvo fiel hasta el final, sin pecado, para heredar una cruz donde ser colocado, sino por el pueblo beneficiario de ese sacrificio, la iglesia. Los ángeles anhelan ver las cosas que a ti y a mí nos esperan. Vive cada día de tu vida como aquel que contiene en sí mismo una esperanza viva. No permitas que las circunstancias te roben el gozo de tu salvación. Pues estas cosas que hemos mencionado o son verdad o son mentira. Pero no hay terrenos intermedios en los que podamos quedar. O las abrazamos como una verdad absoluta, o las cuestionamos y nos quedamos en el terreno de las tinieblas, de la penumbra, de las sombras. Pero si son una verdad en tu vida, tienes un buen motivo cada día para gozarte en él. Señor, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por hablar a nuestro corazón que somos la esposa del Cordero, la escogida del Señor, vestida de lino fino, para unirnos en un matrimonio celestial y glorioso contigo, y para heredar todas las cosas juntamente con Cristo. Gracias por la certeza de la salvación. Gracias por tu gracia que nos mantiene intactos y perseverantes en verdad. Gracias por perdonar cada uno de nuestros pecados. Gracias por convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Gracias por purificar nuestras vidas, así como por fuego. Gracias por acrisolar la fe, para que podamos ser testigos, para poder ver claramente y nítidamente tu gloria y tu herencia, en el nombre de Jesús. Amén. En este punto creo que sería un buen momento para ponernos de pie.